Nadie atraviesa el tiempo sin cambiar. Volvimos a la radio porque la palabra nos importa. Entrevistas, poemas, cuentos, voces que llegan y se quedan. Esto es Con Todas las Letras, por Radio Universidad Unicen. Ya damos comienzo al tercer programa de Con Todas las Letras y todavía no salgo de mi asombro, de mi felicidad. Estoy mirando la ventana del campus de la Facultad de Ciencias Sociales de acá, de la Unicen, y mientras Meli Manrique ahí en los controles me hace algunas señas para seguir hablando y dar la bienvenida a este programa, vamos al clásico de siempre, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenidas oyentes, bienvenidos oyentes de Radio Universidad, esto es Con Todas las Letras. Mi nombre es Matías Berna y por supuesto para el programa de hoy vamos a tener como siempre novedades literarias, algunas sugerencias para que, bueno, se puedan acercar a las librerías, a las bibliotecas, para que puedan compartir novedades con sus amigas, con sus amigos, de todo lo que va transcurriendo en este gigantesco y maravilloso mundo de la literatura. También vamos a tener entrevistada para el día de hoy, vamos a hablar con Jimena Montiel, autora local, autora nuestra de nuestra ciudad, que nos va a estar contando un poco acerca de lo que es el Diario de Clara, esta presentación, este libro fresquito todavía que acaba de publicar con Ediciones del Altillo, y para el final, el cierre de este programa, la lectura de alguna autora que, bueno, vamos a ver con qué los podemos sorprender, pero siempre con algo lindo, algo que queden pensando durante toda esta semana y que los invite, por supuesto, a seguir conectados con la 90.1. Así que, de esta manera, entonces, damos comienzo a Con Todas las Letras. A veces, una palabra alcanza. De lo demás, se encarga la radio. Con Todas las Letras, por Radio Universidad. Vamos con las novedades literarias. Tenemos noticias, tenemos información, tenemos mucho de lo que se viene en este 2026 y también, por supuesto, novedades por parte de las editoriales. Lo que tenemos ahora es un listado de autores y autoras que ya tienen pensado su próximo libro para este año. Por ejemplo, Claudia Piñeiro, tras el impacto de La muerte ajena en 2026, regresa con una nueva novela que todavía no quieren decir mucho el título. Selva Almada, con un esperado libro que expande su universo poético y profundamente humano, también va a volver a las librerías, al igual que Dolores Reyes, que llega a la continuación de Miseria, porque primero estuvo Cometierra, Miseria, y ahora con este nuevo libro, que tampoco sabemos el título, cierra esta magnífica trilogía. El historiador marplatense Daniel Balmaceda, después de 2 novelas policiales, vuelve con un libro de historia de los años 20. También Alan Pauls, tras el celebrado libro de ensayos Alguien que canta en la habitación de al lado, publica una nueva novela. Y también hay una publicación acerca de Jorge Luis Borges, a 40 años de su muerte. Se van a publicar los ensayos completos y un ciclo de conferencias inédito. Y por supuesto, la que no para con las predicciones de ver qué va a suceder, la magnífica Ludovica Esquirru, también para los amantes de, bueno, de la futurología, de ver lo que nos deparará el destino. Bueno, también las predicciones del horóscopo chino 2027 pronto van a estar en las librerías. Para celebrar, ¿qué tenemos? Por ejemplo, que la ilustradora argentina María Bernique resultó seleccionada como una de las 6 finalistas en la categoría de ilustración de los premios Hans Christian Andersen 2026, que otorga cada 2 años la IBI, que es la Organización Internacional para el Libro Juvenil por sus siglas en inglés, el Hans Christian Andersen, que es la máxima distinción internacional para autores e ilustradores de libros infantiles. Bernique es hija de los escritores Enrique Bernique y Rosa Drod Aracid. Bernique recibió en 2022 el diploma al mérito de la Fundación Konex en la categoría Ilustración y fue candidata al premio Astrid Lindgren Memorial en 2020, 2021 y 2022. Bueno, ahora tiene esta gran nominación y es la otra esperanza sudamericana de los premios, porque también está nominada la chilena María José Ferradas, finalista en la categoría de autor junto con Hamad Hakpur de Irán. Bueno,
Hay mucho acerca de este premio, así que los ganadores se anunciarán en la conferencia de prensa anual en abril, el 13 de abril, en la Feria del Libro Infantil de Bolonia. Y también lo que se viene ya en estos días, ahora fresquito, si no es este fin de semana, será el otro, es El Ejército Ciego de David Toscana, que fue el ganador del premio Alfaguara de novela 2026, que trata un poco año 1014. Tras derrotar a los búlgaros en la batalla de Cluj, el emperador bizantino Basilio II ordena arrancar los ojos de los 15.000 soldados del ejército enemigo, dejando tuerto a uno de cada 100 hombres para que guíen a los ciegos de regreso a casa. Durante semanas, una columna de desarrapados recorre a tientas el largo camino hasta la capital búlgara, donde los recibe el zar Samuel, que ante el terrible espectáculo de sus hombres humillados, cae fulminado de la pena. Este libro, El Ejército del Ejército Ciego, tiene una trama bélica maravillosa y hay que celebrarlo, por supuesto, a David Toscana, el reciente ganador del premio Alfaguara de novela 2026. Y para cerrar, tenemos dos pequeñas recomendaciones literarias más. Una para los amantes de la música, para los amantes del tango revolucionario. Cuando digo así, me refiero al maestro Astor Piazzolla, Música en estado de revolución, de Marcelo Gobello, que es publicado por Planeta. Se celebran 105 años del nacimiento de Astor Piazzolla y a más de 3 décadas de su muerte. Es momento de abordar la vida, la obra y la música de este maestro de una manera diferente. ¿Quién fue? ¿Quién quiso ser? Los interrogantes abundan, la vastedad y variedad de su producción es única. ¿Siguen vigentes ciertos cánones, sentencias y prejuicios que se esgrimen desde hace más de medio siglo? Este libro va a aclarar y va a ampliar un montón de incógnitas y comentarios acerca de la vida de este grande como fue Astor Piazzolla. Y por último, Fiordo Editorial acaba de reeditar El País del Humo de la magnífica Sara Gallardo, libro que fue publicado en 1977 y es el único volumen de relatos de Sara Gallardo. Sus cuentos exploran una multiplicidad de géneros y tradiciones literarias, pero, en palabras de su autor, están unidos por el común denominador de América, un lugar donde nada permanece, donde todo lo hecho se borra enseguida y donde se levantan estatuas de una inútil batalla contra el humo. El País del Humo no solo condensa tradiciones estéticas abordadas en anteriores trabajos de la autora, sino que explora y pone a prueba otros temas, estilos, registros y géneros que dan como resultado una obra caleidoscópica y coral que confirma el talento de Sara Gallardo y constituye una de las cimas de su narrativa. El País del Humo de Sara Gallardo, magnífica reedición de Fiordo Editorial. Y de esta manera entonces finalizamos las novedades literarias del día. La radio no se mira, se escucha, se imagina y se siente. Con todas las letras. Literatura al aire, por Radio Universidad UNICEN. Los objetivos de mi vida están cumplidos. ¿Qué digo cumplidos? Superados. Terminé la mudanza. Hoy estoy en mi nueva oficina. Acepté el puesto de directora. Horacio hace mucho que se fue. Me encuentro tomando mi café matutino. ¿Qué más? Un cortado americano acompañado por unas facturas con crema. Muchos presentes de cumpleaños. Una impecable organización digna de Clara. Mi esencia siempre fue el trabajo y la organización de mi oficina. Eso nadie lo va a cambiar. Buenos días. Buenos días. Quería hablar con Clara Rivera. ¿Ella se encuentra?
Sí, está hablando con ella. ¿Quién habla? Hola, Clara. ¿Ya te olvidaste de mí? Nunca imaginé su llamado. Con esta introducción un tanto de alto voltaje, diríamos, le vamos a dar la bienvenida a su autor, una escritora nuestra, a pesar de que nació en Quilmes, pero bueno, yo creo que ya se debe sentir la barriense, ¿no es así? Jimena Montiel, ¿cómo estás, Jim? Hola, ¿cómo estás, Mati? Bien, sí, ya mi corazón es de aquí. ¿Cuánto hace que vivís en la ciudad? Este año, 15 años. Bueno, sí, está bien. Yo va a ser ahora casi 20 que estoy, sí, ya está. Ya estamos como adoptados acá en la ciudad, ¿no es cierto? Sí, ya. Bueno, ¿y cómo es esto? A ver, ¿qué pasa con este diario de Clara, esta publicación con la gente del Altillo, de la mano de Guille del Soto? Bueno, a ver, primera publicación, ¿verdad? Primera publicación, sí. Bueno. Con mucho miedo, pero salió. Bien. ¿Y cómo fue el detrás de la escritura, la decisión, tus lecturas previas? Contame un poquito. Mira, y el proceso fue largo, porque uno, libriana, indecisa, me costó un poco, pero bueno, el deseo de la escritura estuvo siempre, y desde hace mucho tiempo, o sea, creo que siempre escribí, pero uno lo advierte como después, ¿no? A la postre de la vida. Bien. Por ahí la poesía me costaba un poco, pero me di cuenta que era porque mis primeras lecturas fue San Juan de la Cruz. O sea, yo nunca iba a escribir poesía como él, nunca iba a llegar a esa altura, entonces bueno, pero su forma de escribir, ese amor que él pregonaba, y él hablaba del amor a Dios, pero era, no sé, como inalcanzable, una cosa de cómo logra, ¿no? Con las palabras atravesar y llegar a hacer sentir eso. Uh-huh. Y bueno, nada que ver con Clara, porque si vos te das cuenta, nada que ver, porque pobre San Juan de la Cruz. Pero bueno, esa es la parte de la poesía. Y cuando en el 2009 yo trabajaba en una oficina y empecé a bocetear unas palabras y quedaron en el tintero, ¿no? Gustos, y ahí nació Horacio y Clara, que todavía Horacio no tenía nombre y Clara tampoco, uh-huh, porque con el tiempo fueron surgiendo. Y empecé a escribir esta historia y la volví a encajonar. Yo siempre cuento que uno va y viene, ¿no? Sí. Va y viene. Uh-huh. Y en pandemia escuché un tema de Frank Sinatra y me volvió a Clara y a Horacio, y dije, nada, tengo que volver, tengo que empezar, porque aparte tenía todos papelitos sueltos. Uh-huh. Y en pandemia, de la mano de Frank Sinatra, con el tema que yo uso de fondo, por eso sí, siempre en mi página van a encontrar a Frank Sinatra por todos lados. Uh-huh. Fue como la inspiración que me llevó a esos lugares, ese encuentro con Horacio, esa llamada, uh-huh, y bueno, y todo lo que sucede después, que que hay otros personajes. ¿Y cuál fue el impulso, que vos decís, esto tiene que llegar al papel, esto tiene que pasar un poco más de estos bocetos? ¿Por qué? Yo tenía escrito y empecé a escribir como una... Para mí no iba a pasar nunca, porque como... Viste que uno no se tiene fe en estas cosas, como que no va a quedar ahí. Y empecé un taller de escritura, me inscribí en la carrera de profesorado de literatura, y dije, yo me tengo que preparar para... Uh-huh. Y uno empieza a conocer la historia y dice, sí, me tengo que animar. Y después empecé el taller de escritura con Analía, uh-huh, y ahí Analía me fui soltando con Analía Poggi, uh-huh, y ahí me fui soltando un poco más. Ahí conozco a un autor. Claro, ahí nos conocimos, claro que sí. Claro, y gracias a esa charla que tuvimos, esa clase que vos viste de poesía, yo le doy una vuelta a la poesía, porque para mí poesía era San Juan de la Cruz. Claro. Entonces
como que me había quedado con eso y mi mente no quería otra cosa. Y yo digo, hay otra poesía, hay otra, y yo creo que te lo dije en ese momento. Y bueno, y ahí toma otro rumbo, porque el diario de Clara tiene prosa poética, hay partes donde se hacen los pensamientos de Clara, están escritos son pequeñas poesías, pequeños pensamientos. Uno a través de la poesía puede contar otras cosas que tal vez no sé, yo digo, ¿no? Yo pienso que se pierden en la prosa. ¿Cuándo vio la luz el diario de Clara, oficialmente? El año pasado. Bien. El año pasado fue el 6 de septiembre. Bien. En la biblioteca Cotila Borde. Y después, esa fue la primera presentación, y después la segunda fue en la Feria del Libro. Bien. ¿Y próximamente también estás por hacer una por acá, por la zona, puede ser? Sí, tengo para hacerlo en Loma Negra. Bien, tengo fecha. Bien. Porque lo que pasa es que se arma todo con mucha anticipación, con mucha antelación, entonces se dio de esa manera. Bueno, vamos a recordar 6 de junio también, cerca en de la Loma fecha. Negra, sí. Bueno, y hasta el día de hoy, ¿cómo es la repercusión? ¿Cómo el libro se puede conseguir en librerías o lo vendés vos? ¿Cómo lo pueden adquirir? Y bueno, ahora entró en una librería de La Prida. Bien. También tengo un contacto que llevó Miriam Juárez, que tiene una radio en La Prida, que también tengo una entrevista esta semana para contar un poquito sobre Clara. Pero bueno, ella ya había leído en llamadas nocturnas y gustó, así que bueno. Y bueno, la repercusión fue como muy raro, porque uno cuesta entender esto es como ¿Qué dijo la familia? ¿Qué dijo la familia cuando empezó a leer estas cosas de Clara? Viste que te dicen, sos vos, te dicen, viste, te echan la culpa, sí, tal ¿viste? cual, te pusiste otro nombre, sí. ¿viste? Sí, tal cual. Yo le dije, ojalá fuera yo, porque, bueno, ya lo van a leer. Sí, obvio. Cuando lo lean, Clara tiene una vida maravillosa. Bueno, algunas partes no, algunas sí, algunas no. Hay partes de Clara, una Clara doliente, hay una Clara apasionada. Son facetas, son historias de mujeres reales. Perfecto. Yo quiero contar eso me gusta destacarlo porque es real. Y hoy hablando con una amiga que me había comprado el libro y que lo está leyendo hace muy poquito, me dice eso, es real, es palpable, uno puede sentir lo que siente Clara. Y eso me gustó, esa devolución me gustó porque yo lo siento así, por lo menos. No sé, cuando uno traspasa eso es maravilloso, la verdad. ¿Llegaste a disfrutar la presentación? ¿Llegaste a disfrutar cuando llega esa caja con los libros, la previa? ¿Viste que pasa todo muy rápido? Ay, sí, me sobrepasó. Disfruté más la segunda presentación, que fue en la Feria del Libro, perfecto, que la primera. Perfecto. La primera, y de hecho, como no están mis hijos, me cuesta mucho no compartirlo con ellos, pero lo que pasa es que yo en las presentaciones hago un acting y prefiero que queden por fuera de este tipo de cosas. Perfecto. Ellos fueron a la Feria del Libro y demás, pero estuvieron por fuera de las presentaciones. Bien. Pero bueno, y mi familia se enteró, todos se enteraron el día que llegó la tapa del libro. O sea, nadie sabía que yo estaba por publicar. Fue todo puertas adentro. No quise decir nada porque yo soy muy ansiosa y me iban a preguntar cómo va el libro. Fue un trabajo con Guille, mano a mano, era idas y vueltas. Mi marido no entendía nada porque dice que decía todo el tiempo ella con el celular. Claro. Porque en ese momento no tenía computadora y capaz que estaba a la noche y me decía, Guille, bueno, viste que la edición es te mandan y te dice fíjate esta parte porque no está bien o podríamos darle una vuelta y era todo volverlo a armar, pensar, nada, fue maravilloso todo, pero recién ahora lo estoy disfrutando. Son necesarios y crueles los editores, pero bueno, lamentablemente es en favor de la literatura y uno cuando dice, viste, esta coma no iba, tienen razón. Tenemos que bajarnos un poquito de nuestro ego y decir,
Para eso están. No, pero te juro que para mí fue necesario, yo le decía, sí. porque uno se pone un poco como que empieza, hay cosas que leía, digo yo, ¿cómo puse esto al revés? Pero no se da cuenta en esa vorágine que te lleva y la verdad que hoy todavía no lo puedo creer. Bien, mejor que no caiga, seguilo disfrutando. Jim, nombraste la biblioteca Coti Laborde, estás dando un taller de oratoria. Sí, empecé con el taller de oratoria, con el primer ciclo, porque hago ciclos cerrados de 6 semanas para poder abocarme bien a cada persona. La oratoria es muy necesaria hoy en día y me gusta trabajarlo así cara a cara y si es grupos chicos mejor. Y después tengo otro taller que lo doy, que es otro nivel más, que es para narradores, que ese vamos a empezar recién en marzo. Perfecto. Así que bueno, trato de darme mis tiempos en eso, sí. Bien. Y bueno, en Coti Laborde hago ese trabajo, también he dejado los libros, pero generalmente los comercializo yo porque... ¿Viste cómo es todo esto? Vos conocés el ambiente. Tal cual, me parece muy bien. Sí. Muy bien. Querida, me pongo muy contento de que hayas publicado, de que te esté yendo bien, que lo disfrutes y bueno, y que lo hayas hecho con una editorial local, con gente nuestra y que también vos también seas parte de Olavarría. Así que me parece bárbaro que después de que hayamos vuelto, después de 2 años de ausencia con todas las letras, acá en este tercer programa estés presente y bueno, ya sabes, los micrófonos de Radio Universidad siempre para lo que necesites. Ay, bueno, muchísimas gracias. Qué honor estar presente en esta ocasión y con vos de tu mano porque ha sido maravilloso, me sorprendió mucho la llamada. Estoy muy contenta, si ustedes vieran mi cara, es una juguetería. Bien. Estoy muy feliz, muchas gracias y bueno, y si necesitan una locutora, acá estoy, Ahí está, también. Ahí está, muy bien. Jim Montiel, señoras, señores, amigos de Con Todas las Letras, autora nuestra y fresquito todavía está el diario de Clara, editado por Ediciones del Altillo. Jim, gracias y bueno, todo el éxito con el diario de Clara. Bueno, muchísimas gracias, Mati. Abrazo. Abrazo, chao. Con Todas las Letras, por Radio Universidad. Magia, de Alejandro Dolina. El mago Risuto no conocía ningún truco. Su número era bien sencillo. Golpeaba su calera con una varita azul y luego esperaba que apareciera una paloma. Naturalmente, la total ausencia de dobles fondos, de mangas hospitalarias y de juegos de manos conducía siempre al mismo resultado desalentador. La paloma no aparecía. Risuto solía presentarse en teatros humildes y en festivales de barrio, de donde casi siempre lo echaban a patadas. La verdad es que el hombre creía en la magia, en la verdadera magia. Y en cada actuación, en cada golpe de su varita azul estaba la fervorosa esperanza de un milagro. Él no se contentaba con las técnicas del engaño. Quería que su paloma apareciera redondamente. Durante largo tiempo lo acompañaron la desilusión y los silbidos. Otro cualquiera hubiera abandonado la lucha, pero Risuto confiaba. Una noche se presentó en el Club Fénix. Otros magos lo habían precedido. Cuando le llegó el turno, dio su clásico golpe con la varita azul. Y desde el fondo de la galera salió una paloma blanca que voló hacia una ventana y se perdió en la noche. Apenas sí lo aplaudieron. Las muchedumbres prefieren un arte hecho de trampas aparatosas a los milagros puros. Risuto no volvió a los escenarios. Tal vez siga haciendo aparecer palomas en forma particular. Con Todas las Letras.
Final por hoy, hemos terminado nuestro tercer programa de Con Todas las Letras. Voy a decir séptima temporada, ya desde el primer programa digo séptima temporada, y es un placer estar acá en los micrófonos de Radio Universidad Olavarría. Gracias como siempre a Meli Manrique desde los controles. Mi nombre es Matías Berna. Bueno, por supuesto, nos vamos a ver la próxima semana, como siempre, en este mismo día, en este mismo horario, con más novedades literarias, con más literatura por el aire. Nos vemos pronto. Chau.